Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan por este medio. Hoy vamos a compartir un tema muy importante, fe y amor, que es en Cristo Jesús. Pero antes de abrir la palabra de nuestro Dios, me gustaría invitarles una vez más a hacer una oración. Yo una vez más me pongo de rodillas y ustedes en donde estén, si gustan o en la posición que puedan, vamos a implorar la bendición divina. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, oh Dios, vamos a abrir tu santa palabra. No lo hacemos en nuestra propia sabiduría o en nuestra propia fortaleza, sino invocamos tu Espíritu Divino, que es el único que puede guiarnos a toda verdad, para que guíe, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento, para crecer en fe, crecer en la gracia espiritual, y para que tu Espíritu Santo nos ministre y obre en nosotros lo que tú deseas, tu imagen, tu semejanza, tu carácter, tu bondad, todos los atributos que tú deseas que tengamos y poseamos de acuerdo a tu semejanza, puedan ser obrados en nuestras vidas. En tus manos nos ponemos por los méritos de Jesús. Amén. Muy bien. Este tema es, es muy importante, pues en la palabra de Dios y en la vida espiritual siempre hablamos de fe, pero ¿qué es fe o en quién se deposita esa fe? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué logra? ¿Qué es? ¿Qué no es? Son puntos que vamos a tratar con la palabra de Dios de, de ir explicando. Y en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 es un capítulo muy amplio en el que el escritor, que creemos que fue el apóstol Pablo del libro de Hebreos, explica varios temas muy importantes, importantísimos, como la divinidad de Cristo en el capítulo 1 de Hebreos. En el capítulo 2 nos habla de su humanidad y su venida a esta tierra, y va conectando esos centros de la obra y ministerio de Cristo en todo el desarrollo desde el pueblo de Israel hasta la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, y cómo la fe es lo que traspasa o cruza todas esas épocas, ¿sí? Como el día de ayer comentaba, eh, nosotros podemos ver que los símbolos o las formas en las que Dios ha ha hecho que su evangelio sea predicado han variado. Por ejemplo, el pueblo de Israel era por medio de ofrendas, de sacrificios, de rituales en un santuario. Hoy los ritos de la era evangélica, la cena del Señor, el bautismo, la congregación pues sigue siendo una forma, ¿verdad?, de reunirse los que creen en la fe y así. Pero aunque ha cambiado, la fe es la misma, la fe debe seguir teniendo el mismo objetivo, el mismo centro. Y cómo hemos de caminar, en un tema anterior llamado Caminamos por fe y no por vista. Ahí se explica cómo en la palabra de Dios nos muestra que hemos de caminar siempre viendo no al mero objeto literal que tenemos enfrente, sino aprendiendo lo que nos muestra o lo que Dios nos dice a través de eso, y poniendo la fe en quien es el centro, en quien es el todo y el todos, que es Cristo Jesús. Entonces, complementando esa verdad que en el Evangelio se nos muestra en toda la palabra de Dios, en Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Aquí el apóstol pues nos describe en una frase muy pequeña, pero bien sustanciosa, importante, que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan.
Puede ser que no tengamos ya la promesa en nuestras manos, pero sí tenemos la sustancia, tenemos lo que Dios ha hecho por nosotros, y en el día a día tenemos sus bendiciones, tenemos su poder con nosotros, y hay cosas que se esperan, ¿sí? Esperamos cielos nuevos, tierra nueva, esperamos la venida de Cristo, esperamos cuando este mundo acabe el dolor, la miseria, y sin embargo ya hoy tenemos la sustancia, pues Cristo está con nosotros por medio de su Espíritu, y todo eso nos fundamenta la verdadera fe, como dice el apóstol en otra parte en Corintios: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, la fe tiene esta cualidad, es la sustancia de las cosas que se esperan, es la demostración de las cosas que no se ven. En la escritura veíamos en el tema anterior que hay cosas que no se ven, son invisibles. Dios mismo y sus atributos son invisibles. ¿Cómo cómo camina el cristiano? El cristiano discierne las cosas espirituales con espirituales. El cristiano es guiado por el Espíritu Divino, y entonces le ayuda a comprender desde el mundo donde vive. Vivimos en un mundo literal, en un mundo donde usted y yo somos carne y hueso, hay plantas, hay árboles, hay personas, hay animales, hay objetos tangibles, otros no tan tangibles, pero sí medibles, como el aire, la luz, muchas cosas que nos muestran una realidad creada, un creador que hizo todas las cosas. Y todas esas cosas creadas tienen el objetivo de mostrarnos el amor de Dios, de hablarnos de su gran poder, y la humanidad es el gran objetivo de Dios, que muestre su imagen. Eso es lo que Él desea, por eso el Verbo fue hecho carne, y por eso en el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, cuando hablamos de caminar en el Espíritu, caminar discerniendo las cosas espirituales, en otras palabras, es esto mismo, es la fe, ¿sí? La fe es ese caminar, es ese medio a través del cual vemos de lo visible a lo invisible, ¿sí? Entonces, la fe es es ese medio, es ese instrumento. Vamos a ver también que la fe tiene un fundamento. La fe no es vacía, no es yo voy a tener fe en lo que yo quiera. No es así, no es así en la palabra de Dios. Eh, Hay distorsiones de la fe, y muchos ponen su fe en lo que ellos creen o en lo que a ellos le parece que es mejor. Pero la fe tiene un fundamento, la fe tiene una base, y nos dice en Colosenses 1:4: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La fe tiene un fundamento, la fe es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, el enviado de Dios, se nos dice en Juan 1: en el principio era la palabra o el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, el verbo era Dios. Esa palabra, que es Cristo Jesús, se encarnó, y la palabra fue vivida en carne. La palabra es la acción de Dios, es la voluntad de Dios, es el carácter de Dios, es la ley ejemplificada. Cristo vino a vivir la ley en carne, vino a hacer del hombre una verdadera morada de Dios, una imagen y semejanza de Dios. Él vino a restituir eso. Por eso la fe no es en algo vacío o en un invento humano, sino la fe es en Cristo Jesús, la palabra de Dios. Por eso el mismo Jesús, cuando caminó en esta tierra, en su vida nos dio un ejemplo. Cada vez que era tentado por el diablo, por ejemplo, cuando él fue, después de su bautismo, fue al desierto, lo llevó el Espíritu, y allá fue tentado por Satanás. Y Satanás le dijo en la primera tentación: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué respondió nuestro Señor Jesucristo? No dijo: sí, yo tengo todo el poder y voy a hacer estas piedras en pan. Él tiene y él tenía todo el poder.
pero no era su misión darle evidencias al diablo y hacer lo que el diablo quisiera. Su misión era cumplir la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y por eso él mismo se basaba en esa palabra y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el fundamento de nuestra fe. Por eso la fe dice, el justo por la fe vivirá. Y no es que esté cambiando a la fe como el fin último. La fe no es el fin último. O sea, no podemos nosotros poner fe en la fe. Más adelantito veremos eso. Y ya desde aquí estamos poniendo ese fundamento. Muchos creen, yo me salvo por mi fe. Y piensan que su fe es lo que les salva. O sea, ellos mismos, que como si obraran la fe o jactándose de su fe. Y no es así. La fe tiene un objetivo. Nos toca ejercerla a nosotros, sí, pero se ejerce hacia Jesucristo. En su ministerio, en su vida, ascendió al cielo, ministra por nosotros. Es un ejemplo para nosotros todo lo que Él hizo en esta tierra, su vida. Es vivir en esa palabra de vida. ¿Sí? La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, el fundamento de nuestra fe es Cristo, la palabra divina. Cristo mismo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el Evangelio, la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque esa fe tiene un fundamento, es la palabra de Dios. Cristo, cuando vino a esta tierra, en Juan 6 nos habla y nos muestra nuevamente el principio de esa palabra y de esa obediencia. Y él dijo, a menos que comáis mi carne y bebáis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida. Y le preguntaron, ¿cómo nos das tu carne a comer y tu sangre a beber? Y él les explicó y se lo dijo a sus discípulos claramente, ¿no veis que la carne para nada aprovecha? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la fe no se queda en el mero objeto visible o en la mera manifestación visible, sino que a través de esa manifestación mira al invisible, ¿sí? Pone su fe en Cristo Jesús, en Dios, en su Salvador, ¿sí? En segunda de Timoteo 1:13 nos dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aquí está, ¿en quién? La fe y amor que es en Cristo Jesús. Eso tiene un fundamento, la fe y el amor. No es en las palabras del pastor, en el concilio de la iglesia, en todos los grandes concilios que han salido, los grandes credos que han formado tantas religiones. No, no es la fe en todo eso. La fe es en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la palabra de Dios. Él vino a exaltar la palabra de Dios. Por eso siempre decía, escrito está. En la segunda tentación le dijo a Satanás, cuando el diablo lo tentó y le dijo, mira, arrójate del templo si escrito está. El diablo también cita la escritura. Así que tengamos mucho cuidado qué vamos a creer, porque el diablo también cita la escritura, pero la saca de su contexto o le quita, porque cuando a Jesús se la citó, le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en las manos te llevarán para que no tropiece para que no tropiece tu pie en piedra. Entonces, ahí omitió en todos sus caminos, ¿sí? O en todos tus caminos. Es decir, eran en los caminos de Dios, no era en cualquier camino. La fe no es en cualquier camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La fe es en el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Es en la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe. Podemos tener fe. Yo tengo fe en que nunca voy a morir, ¿no? Soy inmortal, el alma es inmortal. La Biblia nos dice que el alma que pecare esa morirá.
y que cuando uno muere va al polvo, ¿sí? Pero algunos dicen, no, es que no morimos, somos inmortales. Bueno, ¿de quién viene esa idea? ¿De quién surgió? No surgió de la mente de Dios. Dios no creó a seres que fueran en sí mismos inmortales. Nos dio la inmortalidad bajo una condición. Le dijo a Adán y Eva, el día que de él comieres ciertamente morirás. Su vida entonces estaba condicionada a permanecer en la obediencia a Dios. Y así sigue siendo. Nuestra vida está condicionada a permanecer en la palabra de Dios. No ha cambiado ese principio. Algunos quieren cambiar todo eso y hacer una propia fe y un propio evangelio. Eso es un error y hoy está lleno el mundo de eso. Pero déjeme decirle, querido hermano y amigo, que si su fe no está fundada en la palabra de Dios, analice usted en quién está fundada, porque si está fundada en el error del diablo reproducido por los hombres, el que dijo no moriréis fue Satanás. Y él ha inventado esa falsa doctrina, no moriréis, y haciendo que el ser humano sea como un Dios en sí mismo, porque el único que posee inmortalidad es Dios, dice la escritura en Timoteo. ¿Sí? El único que tiene inmortalidad en sí mismo es Dios, no el hombre, no ningún ser creado. Entonces, estamos dando algunos ejemplos de cómo la fe se distorsiona para creer otras cosas. Y aunque es una fe y puede ser sincera y usted puede decir, es que yo lo creo así, bueno, usted puede creer que, imagínese usted una comida que tiene veneno y está muy buena, pues se ve muy nutritiva y usted dice, bueno, me la voy a comer. Bueno, pero el veneno le va a perjudicar o le puede matar, le puede quitar la vida. Pero usted dice, es que tengo fe y no me va a pasar nada. Bueno, pues usted la come y entonces puede ser que usted muera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está tomando algo que tiene allí algo malo. Así también el diablo mezcla la verdad con el error y ese error es fatal. Ese error nos va a llevar a no estar en la palabra de Dios, a no estar en quien es todo verdad. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo no es verdad con mentira mezclada. Por eso es importante, tan importante, la palabra de Dios y la fe como un medio que tiene su fundamento en esa palabra. La fe no puede estar desprendida de esa palabra. Es el énfasis que a través de estos textos un servidor está tratando de impulsar, de que en su mente el Espíritu Santo lo grabe, lo estampe. ¿En dónde está mi fe? Debe estar en la palabra de Dios. ¿Sí? Sigue diciendo el apóstol y le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos estos elementos trabajando unidos. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahí está lo que es la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nuevamente, la fe es en Cristo Jesús. ¿Sí? La palabra de Dios te puede hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Porque es una copia. ¿Sí? La palabra de Dios escrita es una copia de la voluntad de Dios, es una revelación de lo que Él quiere que sepamos y de lo que Él es. Y eso nos lleva a la salvación, como Jesús un día se lo dijo a los judíos y le dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué en las escrituras podemos encontrar la vida eterna, la salvación? Porque en ellas encontramos a Cristo Jesús. ¿Quién es el Cordero de Dios? Es Cristo Jesús. ¿Quién es la roca herida por nosotros? Es Cristo Jesús. ¿Quién es el agua de vida? ¿Quién es el pan de vida? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién es el Rey de gloria? Todo nos habla de Cristo Jesús. En las profecías, ¿quién es el Mesías que iba a venir? ¿Quién es el que iba a ofrecer su vida a la mitad de la semana según la profecía de Daniel 8 y 9? ¿Quién es el Hijo del Hombre que llega ante el Padre, ante el trono de Dios?
y le es dado honra, gloria y dominio. ¿Quién es el Mesías príncipe? Todos esos eh, títulos le pertenecen a Cristo y lo vemos en la profecía y lo vemos en toda la escritura. Por eso Cristo les dijo, ellas dan testimonio de mí. La escritura, toda la revelación es el testimonio de Jesucristo. También nos dice el apóstol en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí está trabajando la ley, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, los 10 mandamientos, para llevarnos a Cristo, porque nos muestra a Cristo. La ley es como un espejo donde vemos nuestras deficiencias y entendemos que somos faltos. ¿A dónde encontramos nuestra salvación? Pues nos lleva a Cristo y somos a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Sí? La fe es ese medio a través del cual nosotros nos aferramos de la justicia de Cristo. ¿Sí? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Sí? El tema de la ley y las obras es amplio y no es ahorita el objetivo de un servidor enfocarse ampliamente en eso. Más bien el objetivo es mostrar qué es la fe, en quién se basa la fe, qué tanto abarca la fe. Ahorita vamos a ver si la fe incluso en los ángeles o solamente el ser humano necesita fe. Porque si la fe lo estamos viendo como ese medio, como esa forma de vivir en la que de lo visible nos conectamos con lo invisible y caminamos por fe y no por vista, entonces tiene que ser un diseño universal y vamos a comprobar en la palabra de Dios que esto es así. Entonces, la ley no es una ley por las obras, ¿sí? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, la ley es de fe, ¿sí? Porque el pueblo de Israel, que era tan celoso de la ley, realmente no la vivía. Cuando Cristo Jesús vino, le dijo a ellos, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, ¿sí? Y han reemplazado la ley de Dios por sus mandamientos. Entonces imagínense, y eran tan celosos de la ley, pero habían hecho su propia ley, ¿sí? Entonces la ley es de fe, ¿sí? La ley no puede ser obedecida por nuestra propia fuerza, sino tiene que ser por un medio. Ese medio es la fe y esa fe es en Cristo Jesús. El único que ha guardado la ley y nos ha dejado un ejemplo perfecto es Cristo Jesús. Él puede guardar la ley en nosotros. Esa es la demostración del verbo hecho carne. Cuando el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La humanidad y la divinidad eran uno en Cristo. La voluntad de Dios estaba en la humanidad, estaba ejerciéndose, estaba obrando. La humanidad no se desconectó nunca de la divinidad, sino que se aferró al Padre, se aferró a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Solo así Cristo vino a demostrar que el hombre unido con la divinidad puede vencer. Y es lo que Cristo trajo su divinidad, trajo su poder para unirlo con el hombre y podamos ser vencedores. Por eso la fe es aquí el medio para aferrarnos a Cristo y estar unido a Cristo. Por eso Él dice, sin mí nada podéis hacer, o separados de mí nada podéis hacer. Ese es el diseño original de Dios. Por eso en el libro de Juan capítulo 1 versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas o por medio de Él fueron hechas y separado de Él. Ahí hay una palabra en griego que es horis. Esa palabra quiere decir separado o carente de Él o sin Él. Es decir, todo fue creado, pero nada estaba separado de Él. Todo estaba en esa perfecta unidad con su Creador. Ese es el diseño original. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y separado de Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todas las cosas fueron creadas en una unión perfecta. ¿Sí? Pero el pecado vino a destruir
Vuestros pecados, dice en el libro de Isaías, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, de tal manera que Él ha apartado sus oídos para no oír. Lo que nos separa de Dios, de su palabra, de su voluntad, es el pecado, porque el pecado es dejar de confiar en la palabra de Dios, dejar de confiar en Él, en Dios. Nuestra fe se aparta de Él para depositarla en otro maestro engañador como es el diablo, que tiene muchísimas facetas, muchísimas máscaras a través de las cuales Él se encubre, se disfraza como ángel de luz, dice la misma escritura. Entonces, cuando nosotros entendemos que la ley de Dios es una ley de fe, no vamos a querer obrar por nosotros mismos, sino es en unión con Cristo. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino a regresarnos a ese modelo original, que separado de Él nada fue creado. Por eso en Juan 15, 4 y 5 nos dice, si permanecéis en mí y yo en vosotros, entonces vas a llevar muchos frutos. Así como el pámpano o la rama debe permanecer en el tronco, en el árbol, para que lleve fruto, así también nosotros debemos permanecer en Cristo, porque separados de mí, y utiliza la misma palabra griega, joris, que Juan 1:3, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, Él vino a restituir ese joris, esa unión con Él, que Él creó todo en unión con Él. Todas las cosas fueron creadas para revelar a Dios, para revelar a Cristo, para que su gloria fuera manifestada en todas las obras de la creación y en el hombre mismo se viera la imagen de Dios. Ese fue el diseño original. Es un diseño de fe, porque la ley es de fe. La obediencia es en la palabra de Dios y solo se puede ejercer por medio de la fe. Es un medio. La fe es un medio. Ahora, ¿qué acerca de los otros seres creados como los ángeles? Si hemos visto que la ley solo puede ser obedecida por medio de Cristo, y eso es por medio de la fe, ¿cómo lo hacen los ángeles? Dice Salmo 103:20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. En los ángeles, los ministros de Dios ejecutan su palabra. Ellos no se han separado como la raza humana de esa palabra. Bueno, hubo una parte que sí, la tercera parte que fue engañada y fue arrojada del cielo junto con el dragón, que es Satanás, ¿verdad? Esos ángeles rebeldes se han apartado de la palabra de Dios, pero los ángeles fieles, que son los ministros de Dios, ¿sí?, poderosos en fortaleza, ejecutan su palabra. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen por medio de la fe. Su fe está puesta también en Cristo Jesús. Su fe está puesta también en Dios, en su palabra. Ellos la aceptan, creen esa palabra y la obedecen, la ejecutan, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, el diseño de Dios, tanto para nosotros seres creados humanos como para los ángeles, es el mismo. La obediencia de su palabra, el ejecutar su palabra, solo puede ser por un medio, y ese medio es la fe. La ley es de fe. No puede ser en nuestras propias fuerzas. Incluso los ángeles tampoco lo hacen en su propia fuerza. Hubo un ángel que quiso hacer las cosas en su propia fuerza y dijo, yo seré semejante al Altísimo. Y miremos lo que ha acontecido. Vino a esta tierra, fue expulsado del cielo y tenemos un planeta en rebelión. Todo aquel que cree que en su propia fuerza, en su propio poder, que por sí mismo puede ser semejante al Altísimo, empieza a crear una voluntad contraria a Dios. Empieza a no darle la gloria a Dios, sino a dársela a sí mismo. Y ese es un fatal error que nos lleva a todo lo que vemos en este mundo de pecado y degradado. Por eso no podemos desconectar la verdadera fe que se basa en la palabra de Dios de ningún ser creado que ha permanecido leal y fiel a Dios. Los ángeles permanecen en esa voluntad, son obedientes al precepto de Dios y por lo tanto ejercen la fe en su creador. ¿Será que la fe crece? ¿Cómo viene la fe? Vamos a responder a esto con una palabra de Dios que está en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Tal vez podemos decir, es que pues no tengo fe, no tengo la suficiente, no sé cómo acercarme a Dios. Yo escucho que muchos tienen fe y platican y hablan tanto de tanta fe, pero a mí no me nace o no lo siento. No se preocupe, querido hermano, querido amigo. La fe es una obra de Dios, es un don de Dios y va creciendo en nuestra vida. ¿Qué puede usted hacer? Dice aquí que la fe es por el oír, pues siga usted oyendo, siga usted escuchando, siga usted, como dice en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la envió por medio de su ángel a Juan su siervo, el cual ha declarado todas estas palabras. Y luego nos dice en el versículo 3, bienaventurado todo el que oye la palabra de esta profecía, bienaventurado el que lee y guarda las palabras en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que es una bienaventuranza y usted puede tener la palabra de Dios a su alcance. Ahorita hay muchísimas oportunidades, la podemos tener en escrito, la podemos tener hasta en el celular, en la computadora, la podemos ir escuchando en audio. La palabra de Dios, si hay un tiempo en el que está más disponible que nunca, es hoy. Pero si hay un tiempo también en el que es más ignorada que nunca, es hoy. Porque en épocas pasadas, cuando la Biblia costaba sangre, cuando la Biblia era perseguida y todos aquellos que se encontraban que poseían una Biblia eran llevados a la hoguera, eran tratados como herejes, en ese tiempo se amaba tanto la palabra de Dios que se daba la vida por ella. Hoy parece ser que no nos cuesta y no le damos el valor que tiene. Pero recordemos, no solo de pan vivirá el hombre. En un tema anterior veíamos que no vemos las cosas que se ven, y comentaba de que pareciera algo contradictorio para el hombre natural, porque veíamos también que el hombre natural no entiende las cosas espirituales y solo ve contradicciones en la Biblia. Y al analizar eso, que así está diciendo, porque nosotros no vemos las cosas que se ven. O sea, ¿cómo puede ser que no vemos las cosas que se ven si entonces estamos ciegos físicamente? Entonces, no ese es el sentido, sino que nuestro objetivo, nuestra atención primordial, el primer lugar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra existencia, no es en las meras cosas temporales. No solo de pan vivirá el hombre. Ciertamente la vida no está tan fácil, el ganarse la vida, el alimento, el sustento requiere tiempo, requiere dedicación, pero no hemos de vivir solo para eso. No solo de pan vivirá el hombre. Cristo Jesús lo dijo claramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Sí? Eso no quiere decir también que vamos a ser unos cristianos flojos y solamente nos vamos a dedicar a decir soy cristiano o al estudio de la Biblia o a no trabajar, ¿verdad? Porque el Evangelio no crea flojo o holgazanes, al contrario. Miremos, por ejemplo, la vida de Cristo. Él trabajó en la carpintería con José. Sus manos fueron entrenadas en ese oficio y él dignificó el trabajo honesto y honrado por su ejemplo. Incluso cuando anduvo haciendo bienes y sanando, él andaba en una misión continua, ¿no? No estaba de flojo esperando a que lo alimentaran. Sí, él mismo era el pan de vida, ¿sí? Vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Dice, yo con estas manos he ganado el sustento, y el apóstol sabía hacer tiendas y a través de eso ganaba su sustento. Entonces, no quiere decir que los que andamos por fe, que los que queremos andar en el espíritu, discerniendo las cosas espirituales, no quiere decir que no vivamos en este mundo de cosas reales. No quiere decir que no nos interesa el trabajo, que no nos interesa la economía, que no nos interesa el sustento de nuestro hogar, de nuestra familia. No quiere decir eso. Todo lo contrario, el verdadero cristiano es responsable ante todas esas necesidades de esta vida, pero no las pone en primer lugar. No cambia a Dios por esas cosas temporales. Y ahí es donde está la gran diferencia, que debemos aprender a vivir
de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque esa es nuestra vida, esa es nuestra existencia, esa es la fuente de nuestro ser. Y Él nos sustenta, las cosas temporales, todo vendrá por añadidura. Podemos ver en el fruto que Dios nos da, en el alimento que tenemos en nuestra mesa, vemos que es la provisión de Dios. Si trabajamos, si nos esforzamos también, pero nuestro primer lugar es para Dios, ¿sí? Entonces, la fe, querido hermano, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Puede crecer la fe? Claro que sí. La fe crece al escuchar, al leer la palabra de Dios, al vivir la vida no centrado en lo mero temporal, sino solamente un medio que nos habla de Dios, que nos muestra de Dios, o que es un medio a través del cual Dios nos bendice, el trabajo, el esfuerzo diario, ¿verdad? Y entonces así estaremos mirando por la fe al invisible, caminando con Él día a día. También la palabra de Dios nos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces aquí vemos que la fe está relacionada con nuestra obediencia, porque si no proviene de fe, lo que como nosotros lo hacemos es pecado. ¿Sí? ¿Y qué es pecado? Dice la escritura en primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces vemos que la fe y la palabra están relacionadas, porque el que no hace con fe está pecando, porque no se está basando en la palabra de Dios, ¿sí? Algunos piensan, tomado de este texto, bueno, yo voy a comer esto, aunque la palabra de Dios lo prohíbe, aunque Dios no lo hizo así. Ah, pero yo tengo fe en que, mi fe es esa, de que está bueno, de que Dios me lo bendice. ¿Mm? Y entonces lo toman creyendo que es con fe, pero no está basado en el mandato de Dios. Entonces no es verdadera fe, es una fe alterna. Sí tiene fe y es sincera, pero es una fe que lleva a un camino falso. Comprendamos esas realidades. Hay muchas religiones y pueden tener fe. De hecho, todo ser humano tiene fe, incluso aquel que dice que no cree. Tiene fe. ¿Por qué? Porque la fe es un ejercicio de creer algo que está por venir, y todos nos manejamos en ese sentido. El que trabaja, trabaja por necesidad y con la esperanza de que va a obtener algo. El que tiene su familia, trabaja, la crece con una esperanza, con un motivo hacia el futuro. Todos tienen cierta fe, pero ¿en quién la depositan o en qué la deposita? Eso es lo que hace la gran diferencia. Y aquí estamos viendo que la fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios y debe moverse basado en eso, en obediencia a Dios. El ejemplo claro está en toda la palabra de Dios, pero un ejemplo particular en Adán y Eva. Dios les dijo, de todo fruto pueden comer, menos de ese fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí había una palabra. Y había una fe que podía tener dos dimensiones, dos caras. Una fe que se basara en la palabra de Dios. Puedes comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comes, ciertamente morirás. Entonces, mientras se mantuviera en la palabra de Dios, no comiendo de aquel árbol, participando de todos los demás, no moría. Pero cuando él cambió, obedeciendo a la serpiente a través de Eva, que fue engañada, y luego el hombre, ¿qué pasó? Su fe ahora estaba basada en otra palabra. No moriréis, mas sabe Dios que el día que de él comiereis seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces, allí vemos el gran engaño de poner tu fe en la palabra de Dios o poner tu fe en un engaño de Satanás. ¿Sí? La fe puede ejercerse, pero ¿en quién se ejerce? ¿En quién se pone? ¿Sí? Lo que no se hace de fe es pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Y la fe está basada en la palabra, en la ley de Dios. Vamos a ver que la fe no es el objetivo en sí mismo. La fe no es como decir, la fe me salva. No, la fe es un medio. Dice aquí en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Entonces la fe es un medio. Somos salvos por gracia. ¿Cuál gracia? Pues la gracia de Dios al enviar a su Hijo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esa gracia, ese don nos es dado a cada uno que lo recibe y a todo aquel que cree. ¿Cómo? ¿Por qué medio? Por medio de la fe. ¿Sí? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un don de Dios. Así que no es de que, mi fe, yo la hago, es mía, es de mi creación. Y algunos tienen tanto orgullo y se jactan delante de otros que ellos tienen una fe tan grande. Y hermanos, esa soberbia no proviene de Dios. Esa alabanza propia no proviene de Dios. Hay algunos incluso que se atreven a mandar a Dios. Yo te mando, Dios, que hagas esto y que hagas aquello. ¿De dónde el hombre mortal? ¿En dónde la Biblia autoriza? ¿En dónde la palabra de Dios autoriza que así se haga? Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se atrevió a tanto. Siempre dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Cuando resucitó a Lázaro, dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. Su actitud era humilde hacia el Padre y el poder de Dios se ejercía en los milagros. El poder de la divinidad, el poder de Cristo mismo, de su poder para resucitar muertos, como él mismo lo dijo. A mí nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él tenía todo el poder, pero él no se atrevía a, como el ser humano muchas veces lo hace, de querer ordenar a Dios y querer decirle, haz esto, haz aquello. La fe no es de nosotros, es un don de Dios. Y como don debemos tener claro a quién le pertenece, quién es el autor. La Biblia nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Así que, pues, manejémonos bajo ese entendimiento, ¿verdad? Y tendremos grandes bendiciones. No por obras, ¿sí? La salvación no es por obras. ¿Para qué? Precisamente para que nadie se gloríe, ¿sí? Entonces, si alguien se está gloriando en la fe, pues está en el mismo sentir que aquel que por obras cree que se ha de salvar, ¿sí? Cree que cumpliendo esas obras ya está salvo. Es lo que hemos estado estudiando. El evangelio ritualista o ceremonialista deja de mirar por fe, deja de mirar la sustancia, deja de mirar a Cristo y se basa en los meros ritos, en las meras obras. Y pone su fe en esas obras, pone su fe en las cosas creadas. Aunque sea religioso, no está lejos del panteísmo, que cree que la tierra es Dios, que cree que el árbol es Dios, que cree que las nubes, el sol, el aire, todo, la madre tierra es Dios, el universo es Dios, lo deifica. No está lejos el religioso que pone su fe en las cosas creadas, de lo que el pagano, por así decirlo, el idólatra que adora la creación misma, tienen una similar fe o un fundamento igual, ¿sí? Entonces, no debemos nosotros confundir la verdadera fe, la verdadera religión con la mezcla que Satanás ha inventado. A Satanás le gusta que las criaturas, que los seres humanos confundan la verdadera fe con la falsa fe. Eso lo hizo desde el principio cuando Adán y a Eva le dijo, no moriréis, mas sabe Dios que el día que de él comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿En dónde llevó la fe el diablo? A un mero fruto, a una obra creada, pensando que en ese fruto había sabiduría, pensando que en esa obra había un misterio oculto que el ser humano al probarlo iba a ser partícipe de él y iba a entrar a una esfera más elevada. ¿No es acaso la misma mentira que hoy se sigue creyendo?
cuando el ser humano confía en sus poderes cósmicos, místicos, en las constelaciones o en algún vidente que ve más y pone toda la fe en ese mero objeto creado, o las ceremonias, las religiones ritualistas y ceremonialistas que solo ponen su fe en los meros objetos creados. Aquí la Biblia nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia, por el don de Dios de su Hijo amado. Nuestro Salvador se llama Jesucristo. Las, los ritos, como lo hemos visto, los hacemos, pero no ejerciendo la fe en ellos como si fueran nuestro Salvador, sino como un medio que precisamente nos hacen ver a Cristo por la fe. Cuando tomamos el pan y el vino, no es que el pan y el vino tengan un poder en ellos mismos. Las religiones idólatras y paganas, como tristemente, y lo tengo que decir, en la Iglesia Católica se ha llegado a creer en la doctrina de la transubstanciación, que el pan se convierte en carne literal del Hijo de Dios y el vino se convierte en su sangre. Eso es un gran engaño. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Esa es una cosa. No podemos transformar las cosas literales a cosas divinas. Eso es un engaño que viene desde los paganos, los egipcios, los babilónicos, los griegos. Todos ellos han creído en la divinización de las cosas creadas. Todos ellos han creído que puede haber una transformación de lo creado hacia algo divino. Eso fue la mentira original del diablo cuando Adán y Eva le dijo, seréis como Dios. Esa es una mentira y está tan mezclado en la fe cristiana, en la fe de los que profesan creer en el Hijo de Dios, que tiene que ser limpiado y sacado de allí. No pueden ser divinizados los objetos ni los medios a través de los cuales Dios se revela. No es el objeto de la manifestación de Dios, de la encarnación de Dios, transformar a los objetos en dioses por ellos mismos. No. Cuando Dios creó al hombre, el hombre ya fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso no quiere decir que el hombre fuera Dios, pero poseía la imagen y semejanza de Dios. Los atributos de Dios, su amor, su poder, su bondad, todo lo que Dios es, se revelaban en el hombre. Pero eso no quiere decir que el hombre mismo fuera Dios o que el hombre poseyera a Dios por sí mismo, ¿no? Es un mayordomo, un administrador de los dones que Dios deposita en el hombre y que debe reflejar la imagen de Dios. Eso no es divinización, eso no es transformación del objeto creado en divino, no es así, sino es una manifestación de lo divino en lo humano. ¿Sí? Pero cada uno permanece en su propia esfera, el creador como creador y Dios y el hombre como hombre, pero unidos, unidos en esa convivencia y en esa manifestación de que el hombre realmente está dispuesto a representar a Dios, a proyectar la gloria que de él viene. ¿Sí? Es una decisión también. Y estamos en ese mismo plano, si hemos de permitir que Dios se manifieste en nosotros o nos hemos de dar la gloria a nosotros mismos. Por eso la salvación es por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. La religión que cree salvarse por obras es la religión que el diablo ha inventado desde el cielo y en el Edén se la repitió al hombre y a la mujer. Si comes ese fruto seréis como Dios, llevando la fe al mero objeto creado, no al creador, no a la palabra de Dios. Allí se cambió la verdadera fe del hombre hacia un objeto y hacia una palabra de un engañador que es el diablo. Tenemos que volver a la verdadera fe, que es la fe en el Hijo de Dios, la fe en la palabra de Dios, no en los meros objetos. ¿Sí? Entonces, la religión verdadera de Cristo es aquella que mira por la fe a través de todo a Cristo Jesús y pone su fe en Cristo,
no en los meros objetos. Los objetos, como lo he platicado, pueden variar, como antes el cordero, ahora es la cena, como antes la circuncisión, ahora el bautismo. ¿Cuál de los dos es más poderoso? ¿Ah? Así se maneja la mente del hombre, pensando cuál rito será más poderoso o cuál palabra tendrá más poder. Algunos hablan que hay que hablar todo en hebreo, algunos dicen no hay que hablar en hebreo porque esa es la lengua que tiene el poder y hasta calculan los decibeles y las longitudes de onda y creen que el poder de Dios se mide así. ¿Sí? Hay tanto engaño del diablo que nos lleva a poner nuestra fe en los meros objetos, ¿no? El mismo Dios es el mismo Dios en español, en inglés, en chino, en ruso, en alemán, en cualquier idioma. Él puede hablarle al ser humano porque su espíritu trabaja en el corazón directamente. Y ese Dios de poder puede transformar y te hace entender en el idioma que tú entiendas. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino con poder y hablaban en el idioma natural de los que estaban allí presentes. Y el Espíritu de Dios convenció a través de la predicación que Pedro dio a 3,000 personas que fueron bautizadas en ese día. Así que Dios obra, para Él no hay límites, ¿verdad? Quien quiere limitar a Dios es el ser humano. Porque somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense, las buenas obras no están peleadas con la fe, al contrario, la verdadera fe nos crea como nuevas criaturas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No ganamos la salvación por las obras, claramente nos los dice, pero al ser creados en Cristo Jesús, nuevas criaturas por medio de la fe, pues practicamos las buenas obras que Dios quiere que andemos en ellas. No para ganarnos el cielo, no para ganarnos la salvación, sino como resultado de ser nuevas criaturas en Cristo. ¿Sí? Las obras no están desconectadas de la fe, pero las obras no nos ganan la salvación. Porque si pudiéramos ganar la salvación por nuestras obras, entonces en vano es por gracia, dice la Escritura. Y entonces nos gloriaríamos. Y entonces caemos en el terreno del ritualismo, de la salvación por obras, del diablo, que el diablo compite y dice yo seré semejante al Altísimo, y estamos en otro evangelio. ¿Sí? El verdadero evangelio es por la fe, es el medio, y de allí Cristo nos hace criaturas suyas, nuevas, para que andemos en sus buenas obras. En el libro de Santiago 2, 17 y 19 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Aquí vemos la unión entre la fe y las obras. La fe va a tener obras, si no, pues está muerta, es lo que acabamos de ver. La verdadera fe, pues va a obrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos sido creados nuevas criaturas en Cristo Jesús y ahora obramos pues las obras de Cristo, vivimos en esa nueva vida, vivimos la vida de Cristo. Ya no vamos a hacer las obras de injusticia, las obras de iniquidad, ahora vamos a hacer obras de justicia, obras que pertenecen a Dios mismo, las obras de Dios que Él hace en nosotros. ¿Sí? Entonces, no hay un pleito entre la fe y las obras, hay una unidad. ¿Sí? Y también aquí vemos que incluso los demonios creen, ¿sí? Tienen cierta fe y tiemblan, ¿verdad? Pero ellos pues están alejados de la palabra de Dios, ¿sí? Eh, Cristo Jesús dijo, hablando de una parábola, os digo que los defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué viene a buscar Cristo cuando viene a esta tierra? Viene a buscar esa verdadera fe. Y dice, ¿hallará fe en la tierra? La palabra de Dios nos responde en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Habrá un pueblo final en esta tierra que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la verdadera fe.
y está unida a los mandamientos, como hemos venido viendo, no está desconectada, porque realmente la ley solo puede ser guardada por fe, y porque la fe no está basada en algo inventado por el hombre, la verdadera fe. Ahora, la falsa fe puede estar basada en todo lo que el hombre invente, pero la verdadera fe, la fe de Jesucristo, está basada en Él, que es la palabra de Dios, que es la ley hecha carne, ¿sí? Y eso es la unión entre la obediencia y la fe. Por eso este pueblo guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fe está basada en la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el justo vive por la fe, vive por fe en esa palabra, no en la que los hombres inventan, ¿sí? Y el Evangelio dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así es esta justicia, es basada en Cristo mismo, es basada en la revelación. Ahora, ¿se acabará la fe? En Corintios nosotros encontramos que el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y bueno, sigue diciendo varias cosas, pero en el versículo 13 nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muy bien, entonces hemos visto, la fe tiene un fundamento, se basa en algo, es en Cristo, allá debe llegar nuestra fe. La fe no es el fin, es un medio para que nosotros lleguemos a Cristo. La fe tiene ese fundamento que es la palabra de Dios, que es Cristo. La fe viene por el oír, la fe puede crecer, ¿sí? Y caminamos por fe y no por vista, y la fe ha de permanecer. Voy a leer unos escritos inspirados que nos complementan estas verdades que hemos estudiado. La fe en Cristo no es una obra de la naturaleza, sino la obra de Dios en las mentes humanas, hecha en el alma mediante el Espíritu Santo, quien revela a Cristo así como Cristo revela al Padre. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Entonces, como ya veíamos en Efesios que la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios, la fe no es una obra de la naturaleza, no la hacemos nosotros, no nos proviene de algún mundo allá donde clamemos, a ver, mundo, danos fe, o como el hombre, ¿verdad? Inventa tantas cosas que clama, ya, dame de tu poder, dame, y clama a los vientos. No, la fe es una obra de Dios en las mentes humanas. Es un don que proviene de Dios, hecha en el alma mediante el Espíritu Santo. Así como estudiábamos en el otro tema anterior, de que el Espíritu Santo nos revela, estamos sobre lo mismo. La fe es un producto de la obra del Espíritu Santo en nuestra alma, quien nos revela a Cristo, para que nosotros veamos a Cristo, veamos por fe. Muchos piensan, estudiando el Evangelio, qué bendición aquellos que cuando Cristo caminó entre ellos, oye, tuvieron el privilegio de ver a Cristo. Sí y no. Porque sí, los que vieron por fe vieron a Cristo, pero los que no vieron por fe no vieron a nadie. Vieron a un hombre, un carpintero, ¿sí? ¿Comprendemos eso? Algunos dicen, si yo hubiera vivido en esos días, hubiera visto a Cristo encarnado, al verbo hecho carne. Si no hubieras visto por fe, si no hubieras permitido la obra del Espíritu Santo en tu vida, no hubieras visto a nadie sorprendente. Hubieras visto a un simple carpintero haciendo milagros. Y si hubieras creído a los fariseos, hubieras dicho, eso es por los demonios lo hace, y hubieras terminado clamando allá, crucifícale, crucifícale. ¿Cómo está tu vida hoy? Estás viendo por fe. De lo contrario, al trasladarte a aquella época, estaríamos en ese mismo grupo que clamaba por la sangre de Cristo, ¿sí? Hoy hemos de ver a Cristo por la fe, tanto como cuando anduvo sobre esta tierra, porque era por la fe, el Espíritu Santo revelando. Por eso Cristo mismo decía, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie podía llegar a Cristo si no era por medio de esa fe, de esa revelación. Y cuando él preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro le dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esa es la obra, esa es la revelación del Espíritu Santo, del Espíritu Divino, que nos revela a Cristo, así como Cristo revela al Padre. Muy bien, dice la palabra del Señor, Cristo llevó a la naturaleza humana a la relación personal con su propia divinidad. Así ha proporcionado un centro al cual puede aferrarse la fe del universo. ¿Sí? Entonces aquí vemos lo que ya analizábamos, de que la fe no solamente es para esta tierra, es una fe universal. ¿Por qué? Porque hay un centro, porque es Cristo. Así Cristo llevó a la naturaleza humana a la relación personal con su propia divinidad. Así ha proporcionado un centro al cual puede aferrarse la fe del universo. ¿Sí? Entonces, esa fe existe en los seres creados, en todos, en los ángeles, en el hombre. Todos deben de mirar a Cristo por fe, todos deben de mirar a ese Salvador y a ese Creador. La obra de Dios fue traer algo a la existencia que entonces no se veía. Podemos morar con seguridad en la fe de los seres finitos, pero no nos atrevemos a ir más allá de esto que revelan las obras de Dios. Podemos contemplar las obras de su mano, pero Él se envuelve en un misterio y no nos atrevemos a conjeturar, no nos atrevemos a mirar detrás del velo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Entonces, podemos morar en esa fe que deben poseer los seres finitos y no podemos ir más allá de lo que Él se ha revelado, de lo que Él nos muestra en sus obras creadas. No podemos nosotros mirar tras ese velo en donde el poder de Dios, en donde su presencia está velada y está oculta. Así trabaja el poder de Dios, así se nos ha revelado. Por eso en el santuario habían dos velos que cubrían la santa Shekinah, la gloria, la presencia visible de Dios. Estaba velado, porque el santuario es una escuela en el cual comprendemos cómo Dios obra hacia nosotros y ese Dios está velado. Cuando vino a trabajar en humanidad entre nosotros, se puso el velo de la humanidad porque no podíamos soportar la gloria de su ser desvelado. El ser humano no puede, ¿sí? Y veló su gloria, ¿sí? Entonces, los seres finitos deben permanecer en esa fe y todo ser finito es todo ser creado, ¿sí? Los ángeles son seres finitos, aunque sean mucho más poderosos, pero son finitos. El único que es infinito es Dios. Así que todo ser creado, todo ser finito, puede morar en esa fe en la que mira las obras de Dios, mira el poder de Dios, pero no puede penetrar más allá, ¿sí? En el cielo está la gloria de Dios, del Padre, y solo hay uno que puede penetrar en esa gloria, así como es nuestro Señor Jesucristo. Él puede entrar hasta el concilio del Padre, pero Satanás, cuando aún estaba en el cielo, como Lucifer y no se había revelado, él quería entrar. Él decía, yo quiero ser semejante al Altísimo y sentarme allá en ese trono, pero no estaba permitido para él porque él es un ser finito, es un ser creado. Solamente el Hijo de Dios, que es uno igual al Padre, podía tener en ese concilio con el Padre. Por eso la Escritura dice, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo estaba con Dios. Él sí podía estar con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué podía estar con Dios? ¿Por qué podía estar a la misma altura? ¿Por qué podía ser parte de ese concilio? ¿Por qué podía penetrar en los consejos de Dios? Porque el verbo era Dios, es uno igual, pero ningún ser finito puede hacerlo y tiene que confiar en la palabra que nos llega por medio del Hijo. Por eso todo ser creado, ángeles, arcángeles, serafines, seres humanos y todo lo que Dios haya creado que tenga una inteligencia, que sea un ser moral libre, que tenga esa individualidad dada por Dios, debe de descansar en esa fe en la palabra de Dios, en el Hijo de Dios, que es el que nos trae a nosotros el consejo y la voluntad de Dios. Entonces,
El tema, ¿verdad? Es mucho más amplio, pero hasta aquí vamos a concluirlo, poniendo, ¿verdad?, nuestra fe en quien debe estar, que es en Cristo, en su palabra, porque Él es la palabra de Dios, y que Dios nos ayude a caminar por fe, a mirar por fe, sabiendo que esta fe es universal, sabiendo que esta fe es una escuela que también los ángeles la poseen y por eso ellos son ministros hacia nosotros, porque vienen a enseñarnos ese mismo principio, que aprendamos a mirar desde lo visible al invisible. Así como Moisés caminó por la fe viendo al invisible, así cada uno de nosotros debemos aprender. Y es un don de Dios, mi querido hermano, mi querida hermana, es un regalo de Dios que tú puedes aceptar y decir lo quiero. Y voy a permitir que ese espíritu me hable y me guíe y a mirar las cosas que pertenecen a Dios. Vamos a terminar con una oración en estos momentos y a pedir que Dios selle su palabra en nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu grande nombre. Gracias, Señor, por esa fe que no es obra de nosotros, no proviene de nosotros, es un don de Dios, es una obra del Espíritu Santo en nuestras almas, para que miremos por fe a Cristo, para que contemplemos aquel que es invisible, pero con los ojos de la fe lo podemos ver y contemplar en nuestro día a día, en todo lo que haces por nosotros, en todas las necesidades que satisfaces y sobre todo nuestra necesidad espiritual de nuestra alma. Sé con nosotros en este día, bendice a cada hijo e hija tuya que escucha esta palabra, que sea una palabra de fe y para fe, que aumente su fe en ti, oh Dios. Líbranos de exaltarnos como humanos, de glorificarnos como seres humanos, que toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza sea dada al único Dios verdadero, a Jesucristo, al Santo Espíritu, Dios bendito. Gracias te damos, pues, quédate con nosotros y bendícenos por medio de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.